Los SAF generalmente tienen las responsabilidades que le establece la reglamentación en el artículo 6 de la ley 24.156 a nivel nacional y a nivel provincial las respectivas legislaciones. Después existen los órganos, con eso dejo sentado la vinculación que hay entre lo que diga la ley y la responsabilidad añadida a un servicio que es algo, si se quiere, un poco híbrido, porque no es un órgano que uno dice, esto es el ministerio o el organismo tal. Es el servicio administrativo financiero que funciona, que generalmente funciona en todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional. ¿Por qué funcionan todas? Porque tiene por objetivo, por finalidad, por función, ejercer esa actividad eminentemente administrativa que vincula, como dije recién, al cumplimiento de determinadas normas. Y hacen a ese concepto que lo menciono ahora y lo voy a volver a hablar y lo vamos a hablar durante toda la materia, el principio administrativo de la centralización normativa. Centralización normativa. Después dejo allí y empezamos con los órganos consultivos, que es aquella que tiene que ver con la actividad que desarrollan algunos órganos que generalmente están vinculados a cuestiones que son de ayuda, son de facilidad, generalmente son jurídicos, pero pueden ser técnicos, que hacen las veces de órgano de asesoramiento, consultivo o de asesoramiento. Estos órganos tienen entre sus funciones la de, en función a los temas que se lo ponen a su competencia, a su órbita, emitir dictámenes o informes que muchas veces no son vinculantes, depende del carácter que tenga el informe, pero sí les sirve a los órganos directivos para facilitar la toma de decisión y eventualmente la responsabilidad que involucra la decisión que adopten en función o no de un parecer técnico jurídico que tenga que ver con el dictamen, con el contenido del dictamen y la decisión a tomar en función de el decisorio que tomen estos órganos consultivos. El Procurador General del Tesoro, el Cuerpo de Abogados del Tesoro, los asesores generales de gobierno, son ejemplos de órganos consultivos. Generalmente se los suele poner a opinión, en este caso puntual de temas vinculados a los servicios jurídicos, a todas aquellas cuestiones que requieren de una opinión técnica previa antes de tomar la decisión política. Vamos a volver sobre estos temas porque en esta bolilla solo mencionamos y después ampliamos en algún momento del dictado. Sin querer queriendo, como diría el Chavo, terminamos medio como cayendo en las últimas dos bolillas del programa, si se quiere un poquitito más o un poquitito menos, donde involucramos los conceptos que guardan vinculación al control. Y cuando vinculamos los conceptos que guardan vinculación al control, mínimamente los controles, mínimamente digo porque puede haber otra forma de clasificar y o de ordenarlos, tienen que ver con el control interno o con el control externo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablemos del control interno a nivel nacional, el control interno tendrá que ver con la actividad que lleva adelante un órgano que se denomina Sindicatura General de la Nación, que tiene dentro de su estructura, para su funcionamiento y por el principio de descentralización operativa, e instalo otro concepto que lo vamos a volver a ampliar. Ahora ya no hablo de centralización normativa, sino de descentralización operativa. Operativamente, en cada jurisdicción o en cada entidad, el control interno se lleva adelante en forma práctica a través de las unidades de auditoría interna, que son pequeños
pequeños reductos de control interno que la Sindicatura General de la Nación, como órgano rector del sistema del control interno nacional, dispone, otorga, instala, ejecuta en cada una de esas jurisdicciones o entidades. Cuando hablo de jurisdicciones o entidades, no se olviden de leer el artículo 9 de la Ley de Administración Financiera. Está la definición conceptual de lo que para la Ley de Administración Financiera es una jurisdicción o entidad. Pero así como está también el control interno, está el control externo. La primera visualización que todo el mundo tiene es que en el control interno el control se hace dentro del Estado y el control externo, el control se hace fuera del Estado. Bueno, un muy buen razonable criterio indicaría que es probable que así fuera. No obstante, la Sindicatura General de la Nación es el órgano que tiene a su cargo, es el órgano rector y tiene a su cargo el control interno del sector público nacional y no necesariamente está metido dentro del Estado. Físicamente está en otro lugar. Para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Nación funciona en la avenida Corrientes, esquina Reconquista, y la Casa de Gobierno, todos ustedes saben, está frente a la Plaza de Mayo, Balcarce 50, con lo cual no está geográficamente en el mismo lugar. Pero debe entenderse que el control interno es aquel que fue ordenado, encarado, decidido por el mismísimo gobierno, por el mismísimo poder ejecutivo, por el mismísimo poder administrador. Cualesquiera de esas definiciones le son propias para la explicación en clases y explicación el día de mañana y explicación en el examen con los profesores también, hablando con cierta propiedad. Encarada, decía, por estos poderes, porque el control interno se hace en virtud o para tener para el cumplimiento de uno de esos objetivos a los cuales referíamos en la clase del martes, que era ese control que se hace para detectar errores. O sea, es el control para la dirección. Es como cuando uno lleva la contabilidad para la dirección, acá llevaríamos el control interno para determinar o detectar errores de ejecución, errores de decisión que sirvan para la toma de decisiones. Por eso el control interno, porque se supone que el destinatario, en principio, de todos los informes de este órgano rector, Sindicatura General, están dirigidos o son para, el destinatario sería el titular del Poder Ejecutivo. No obstante, o en contrapelo o a contraposición, el control externo tiene otra visualización. El control externo es aquel cuyo órgano rector lo tiene quien menciona en la filmina al final de todo, se llama Auditoría General de la Nación, que es otro órgano distinto, que tiene como destinatario final de sus informes al Congreso de la Nación. Lisa y llanamente es el mismo tipo de control en términos de a quién controlo, pero el emisor del dictamen no es el Poder Ejecutivo, muy por el contrario, es su órgano de control externo. O sea, los informes están referidos, emitidos al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación a estos efectos debe interpretarse para el ámbito nacional ambas cámaras de diputados y de senadores. Todos ustedes saben que nuestro sistema parlamentario involucra una cantidad de senadores, tantos como provincia, porque el Senado representa a los gobiernos provinciales en la estructura jurídica, técnica, legal y constitucional de nuestro país, y los diputados representan al pueblo. Con lo cual, habiendo dos cámaras, el Congreso Nacional es la unión de ambas. Reunidos en Congreso General Constituyente, ¿se acuerdan? Ambas cámaras determinaron las modificaciones constitucionales porque la Constitución requería esas mayorías para poder tomar determinados tipos de decisiones. Y acá, si se quiere, vuelvo al mismo concepto que mencioné la clase pasada cuando uno habla de las vinculaciones de la materia con otras disciplinas no menos importantes, que sería en este caso puntualmente el derecho constitucional. Y recién hablé de conceptos del derecho administrativo también, cuando hablé de centralización y descentralización. Y sigo vinculando con otras disciplinas propias y otras no tan propias, un poco más emparentadas. Algunas vinculadas
a las ciencias exactas, otras vinculadas a las ciencias económicas, otras vinculadas a las ciencias jurídicas. Pero en definitiva son las vinculaciones que la materia tiene, que nuestra materia tiene con otras disciplinas. Y hay que entenderlo así, porque es una combinación de sus desarrollos la que hace que uno termine interpretando algunos conceptos o definiciones que se dan en la ley, en la reglamentación o en alguna ley especial que las pueda haber, y las hay en el desarrollo de la materia. Digo esto para poder entender que en realidad también tenemos que tener en cuenta que quien tenga la responsabilidad política del control del sector público nacional es el Congreso, que como ustedes saben son muchos. Si no se ponen de acuerdo no podrían controlar nada. El Congreso Nacional se divide en comisiones internamente funcionando. Hay una comisión particular que es mixta, porque del Congreso intervienen parte diputados y parte senadores. Obviamente es una comisión mixta parlamentaria cuya denominación se llama revisora de cuentas. Es una comisión que está integrada por X cantidad de diputados y X cantidad de senadores. Integran una comisión, y esta comisión, en representación del resto de los congresales en general, diputados y senadores, adoptan decisiones que guardan vinculación cómo tiene que trabajar su órgano o el órgano de control externo por ellos contratado en forma delegada, que se llama Auditoría General de la Nación, que es el que está mencionado a lo último en el párrafo. La Auditoría General de la Nación, estos conceptos los vamos a volver a ver cuando veamos las bolillas de control interno y la de control externo. Imagínense, hay toda una bolilla de control externo. Estoy haciendo un anticipo muy rápido del contenido de aquellas bolillas, como introductorio para saber que vamos a llegar a terminar de descifrar todos estos temas. Pero, para cerrar un poquito el tema, la Auditoría General de la Nación es un órgano que no tiene el control directo, porque la responsabilidad del control directo lo tiene el Congreso. Es un control indirecto, tercero, delegado, en representación de, y es un cuerpo generalmente vinculado a profesionales. Porque la Auditoría General de la Nación tiene contadores, abogados, arquitectos, geólogos, educadores, dentro de sus técnicos, porque el control que hace con esto cierro, el Congreso Nacional a través de la Auditoría General de la Nación, es un control más de tipo de gestión puntual, como si fuera las auditorías que nosotros estamos como contadores en la hacienda privada acostumbrados a hacer, donde hacemos una revisión selectiva que nos pueda, en un análisis de algunas muestras, identificar cuál sería el total. Mientras que el otro tipo de control es papel comprobante por comprobante, el interno, porque dentro del control interno el gobierno pretende saber todo lo que está pasando para poder determinar acciones. Siguiendo con lo que estamos hablando, vamos a terminar con otro grupito de órganos que se llaman de racionalización, o también se suelen denominar de coordinación, que son órganos, algunos muy viejos, que fíjense, fue disuelto en el año que yo nací, que será de viejo, otros que todavía existen, como el Instituto Nacional de Administración Pública, y algunos que tienen que ver con, en general, órganos que racionalizan el servicio público, racionalizan o mejoran en el nivel de actividades que tiene con los gastos que efectúa, o le pone límites a alguno de los ejercicios de facultades que tengan alguno de los órganos, y de estos hay muy pocos, pero sí más hay de coordinación. De hecho, los ministros, los jefes del gabinete de ministros tienen que ver con esta función coordinadora. Fíjense que en la estructura del gobierno nacional y en los gobiernos de la provincia, en muchas las hay, todos los ministros que forman parte del gabinete de un presidente o el jefe del servicio, el jefe del Poder Ejecutivo, tienen entre todos ellos una suerte de coordinador. Acá un poco se recrea que la Secretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el organismo nacional, hace las veces de órgano coordinador, que tiene un poquito esto que está puesto ahí, de formular e implementar políticas que
tengan que ver con el mejor manejo de los recursos, generalmente vinculado o debiera justificarse por el mejor manejo, toda vez que el jefe de gabinete sabe que las compras que hace el ministro tal o el ministro tal o el ministro tal, si se las juntara y se hiciera una política de compra integral, por ejemplo, en términos de compras públicas, o en temas de manejo de tecnología, o en manejo de determinada gestión que tenga que ver con los recursos humanos, por ejemplo, para no hablar de un tema que en contabilidad pública no se lo ve especialmente, el tema de recursos humanos. Ustedes van a ver y se van a dar cuenta al final de la materia, para quienes me vayan siguiendo o nos vayan siguiendo en todo el desarrollo de la materia, que uno de los recursos, uno de los elementos, uno de los factores que no se ve en contabilidad pública es el elemento de recursos humanos. Sí se ve en administración pública, nuestra materia paralela en la licenciatura, pero en contabilidad pública no. O sea, no se ve Krugman y Sherman, que es el famoso autor de recursos humanos famosísimos así como a Chabayán en contabilidad pública, en recursos humanos a nivel doctrinalmente hablando, a nivel nacional. Pero sí digo que, y es un tema muy en boga, muy actual, definir políticas públicas que tengan que ver con las compras del Estado, que es todo un gran tema que se podría hablar, y bueno, lo vamos a tocar solapadamente cuando veamos el sistema de contrataciones del Estado. En una de las bolillas que tengamos, ustedes van a ver que tenemos el sistema de contrataciones, el decreto ley delegado que rige todo en el sector público nacional, rige todo lo que tenga que ver con los pasos administrativos, legales y técnicos que hay que hacer para cuando el Estado compra, que para quien no se terminó de percatar, es una fabulosa o un fabuloso monto o importantísimo monto de transferencia de dinero del Estado a los particulares, comerciantes, industriales, y si es por servicio a empresas y compañías, donde vuelca un importante caudal de dinero del Estado, de todos nosotros, y es conveniente, o bien ha sido conveniente, que el organismo nacional o los organismos provinciales se hagan cargo de formular e implementar políticas que tengan que ver con una suerte de modernizar o de una gestión integral o de un manejo integral de compras públicas nacionales, que también, entre otras cuestiones, puedan llegar a tener reserva de cuidados respecto a los compras nacionales o a los compras provinciales. Y con esto estoy siquiera metiéndome en un tema que en algún momento lo vamos a hablar, porque van a entender en algún momento, aunque no con la profundidad de vida tal vez, de que existen en muchas jurisdicciones provinciales y en muchas a ver, un segundito que tengo un mensaje acá en el celular, guarden un minutito. ¿Qué pasó? Que no se, parece que no se difundió, que hay gente que me está preguntando por celular el link. Bueno, correcto, ya lo acabo de socializar en el grupal que hay. Por eso digo, me estoy adentrando en algunos conceptos que ustedes seguramente me van a volver a escuchar a mí o al profesor o a la profesora que les toque dar. Con esto yo estoy terminando, si se quiere, un poquito la unidad, una parte que guarda vinculación con las primeras unidades, y si a ustedes no les parece mal, me voy a adentrar a la segunda parte, sin más trámite, que guarda vinculación, a ver si la puedo... Profe, buenas tardes. Quería avisarle que le dejaron un par de preguntas en el chat. Bueno, vemos el momento oportuno para hacerla, para responderla. A ver, vamos a hacer lo siguiente.
De nada, Irene. ¿Ustedes vieron la presentación que está ahí? Sí, profe. Bueno, la presentación número 1. Me voy a ir un ratito al chat. A ver si las consultas efectuadas. A ver, las preguntas o los comentarios tienen que ver seguramente con cuestiones operativas. Por lo tanto, en realidad entiendo, creo que el pitido, dice tipido, pero debe ser el pitido que se escucha muy molesto, tiene que ver con que el sistema del Cisco Web eso que son identificaciones de participantes que entran y que salen, con lo cual lo intenté silenciar y no le encontré vuelta para que no moleste. Parece un pitido de un tono de un teléfono. Las conexiones al audio y ahí se contestaron entre ustedes, creo que está resuelto o no. Les pido por favor que en todo caso en los minutos previos, para la clase que viene o para los que nos sucedan, hagamos una charla, hola, ¿qué tal? O algo así, como para que todos pongan a punto sus respectivos navegadores y sus audios y sus videos. Yo, la clase del martes tuve problema con mi video, ahora no. Fíjense que si yo quiero me salgo y estoy ahí y estoy saludando y puedo detener, con lo cual como el Cisco Weber es nuevo, por ahí podemos algunos de los temas estar pifiando. Pero vamos a las preguntas concretas, si no las clases grabadas, ya le contesto a Jacqueline, sí, las clases grabadas se van a subir. Lo que estoy coordinando es que por el peso es probable que las subamos a un drive y le compartamos el acceso al drive. En el drive van a estar clases del día tal, pero les pido que me esperen hasta el martes que viene, así yo organizo y dispongo un ordenamiento que no nos permita volver a equivocarnos. Fíjense que la clase pasada, yo cuando salí y en práctica me pasó lo mismo, cerré la sesión sin generar la repetición de reuniones, con lo cual hoy me vi obligado, esta mañana o ayer a la tarde, de notificarles un nuevo link. Esto ya está solucionado. El link que les pasé o se les pasó hoy a través del esfuerzo de entre todos va a ser el mismo link para todas las clases, todas, absolutamente todas, todos los martes y todos los jueves entre las 15 y 18 va a estar este link abierto. Solo que, y tengan en cuenta, los días que son feriados, que no haya clase, como el jueves 1 de abril, que es Jueves Santo, no va a haber clase, obviamente, pero los demás días va a haber clase, y lo que no estoy en condición de asegurarles si todas las clases van a estar a cargo de quien habla. Es probable que ese día la sala se abra y la clase la dicte alguno de los profesores adjuntos, primero. Y segundo, estamos dando clase integradora desde las 15 hasta las 16:30, de las 16:30 hasta las 18, que en realidad son dos teorías distintas. Con lo cual, a partir de que se empiecen los grupos de trabajos prácticos, ustedes uno de los dos turnos los van a tener ocupado con práctica. El otro turno es la teoría que le corresponde a los días por diferencia. Si van a clase práctica a las 3, la teoría de ustedes empieza a 4:30, o si van a práctico 4:30, la teoría de ustedes empieza a las 3. Esos días con el mismo link podemos hasta incluso
uno o más profesores están en la sala reunidos en forma de organizador y coorganizador para los temas de teoría. A eso apuntamos y estamos tratando de que ustedes sepan que todos los martes y todos los jueves, entre esa hora y esa hora, con ese link, ustedes acceden. Si deciden estar a las 3 de la tarde y no ir a práctico, pueden hacerlo. Si deciden seguir a las 16:30, pueden hacerlo. Lo que la cátedra sugiere es que cuando haya trabajo práctico, asistan. Yo creo que lo dije el primer día, que no es obligatorio. Nosotros en Contabilidad Pública no exigimos obligación de asistencia ni a teoría ni a práctica. Es una cuestión de me gusta, me interesa, puedo aprender algo más, vengo. No es obligatorio. El día que hay que rendir, se rinde. Y lo que sé y lo que no sé, no lo sé. Y si sé expresar bien los conceptos de lo que leí solito porque no pude venir o no quise venir a clase, es responsabilidad de cada uno. En quinto año, la responsabilidad se mide de esa manera y no con castigos. Con lo cual, están todos invitados. El que quiere venir, viene, y el que no quiere venir o no puede, no hay ninguna historia. Los controles preventivos concomitantes del Congreso Nacional, para antes de empezar otro tema, ir desasnando para Carlos, los controles preventivos y concomitantes del Congreso tienen que ver con que el Congreso participa preventivamente en el análisis, el estudio y la aprobación del presupuesto general de la Nación. Con el control preventivo político previo del Congreso a el Poder Ejecutivo tiene que ver preventivamente, o sea, antes de todo el ejercicio presupuestario, anual, calendario, que son todos iguales, financiero también son todos iguales, es en el momento en que tiene que tratar y aprobar o no el presupuesto general de la Nación. Y el concomitante tiene que ver con las facultades que tiene el Congreso de citar a interpelación a cualesquiera de los miembros del Congreso, para pedirle información respecto a algún tema que guarde vinculación con su cartera. Y ya que estamos, como no me lo preguntó, el control posterior también es importante que lo sepan. El control posterior político que hace el Congreso Nacional respecto de la actividad del Poder Ejecutivo guarda vinculación con el momento en que tiene que aprobar o desechar la cuenta anual del ejercicio o cuenta general del ejercicio o cuenta anual de inversiones o como se denomine. Este sentido tiene, en ese sentido, un poco el control externo parlamentario es semi parecido a las provincias, pero lo vamos a ver cuando lleguen los momentos en términos analizados así. La de las teorías grabadas ya lo expliqué. Control y preventivo, la auditoría puede llevar a cabo controles preventivos concomitantes o solo ulteriores. La auditoría tiene facultades de hacer, a pedido de la Comisión Mixta Revisora Parlamentaria de Cuentas, que es quien le fija el plan anual de acción, llevar adelante los controles en el momento que se lo pidan. Si esto tiene que ver con algo preventivo, no a lo mejor paralizante del acto, lo puede hacer. Como también lo puede hacer durante el ejercicio, contra un requerimiento o una orden de su autoridad emanada, o sea, sería la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. La verdad, la realidad, que los controles que la auditoría hizo, aunque haya advertencia previa, han pasado por lo posterior, y todos se deberán acordar lo que pasó con los famosos trenes en la estación de trenes hace algunos años atrás. Se detectó informes de la auditoría donde denunciaban que los sistemas, que no se estaban llevando adelante a cabo los controles rutinarios y de forma y de fondo de los trenes, y pasó lo que pasó en la tragedia de Once. Preventivo concomitante, yo me estoy los links de las clases de prácticas van a ser publicados una clase de teoría antes que empiece la parte práctica. Los van a linkear cada uno de los profesores a ustedes. Calculo que todos ustedes ya están matriculados, con los cuales ustedes deberían estar figurando en alguna lista de algún profesor de los 6 grupos que hay. 3 dictan a las 3 de la tarde y los otros 3 dictan 4:30. No recuerdo los números, pero sí quiénes son los profesores que tienen a su cargo la responsabilidad de la parte práctica. Cada uno de ellos va a hacer su enlace, y es probable, y es muy probable, que por turnos los enlaces sean únicos.
¿Esto qué quiere decir? Esto estamos también intentando poner en práctica este año, que los 3 profesores, o al menos 2, pero capaz que los 3, que dan a la misma hora, puedan juntar a sus alumnos, pero para poder juntar sus alumnos tenemos que prever una habilitación de un Cisco Webex también para ellos, por la cantidad que son. Profe, ¿se sabe cómo va a ser el parcial? No, el parcial va a ser, digo, ¿cuándo va a ser? Lo dije, y cómo va a ser, con qué modalidad va a ser, así como estamos planteados, va a ser virtual. Pero probablemente el examen sea, le digo para que lo tengan presente, algo parecido a lo que se tomó, por si hay alguna en el auditorio, alguna persona que por ahí pudo, con algún familiar o a título personal, participado, como los exámenes finales. Van a estar en una sala, en una sala donde van a estar todos con el audio y la cámara prendida. Se les va a bajar el examen, se les va a dar un tiempo. La cámara va a tener que estar apuntando no solamente a la persona, sin auriculares, en silencio, con el micrófono abierto, con la cámara, y que la cámara se vea el papel de trabajo, o sea, la mesa de trabajo de lo que está rindiendo. Pero bueno, este protocolo de los exámenes parciales los vamos a ir socializando, hablando a medida que vamos desarrollando las clases. Si a todos les parece bien, sí, ya les dije, creo que leí todas las preguntas. Gracias por el apuntalador que siempre uno necesita. Voy a compartir entonces, si se puede, ahora. Vamos al sector público argentino, y algo ya me fui desasnando el otro día con ustedes. ¿Se me escucha a mí? ¿Alguien que diga ok? Ok. Sí, muy profe. bien, gracias. El sector público argentino tiene, miren, yo el otro día dije, por favor no se vayan a complicar, no se vayan a mezclar. Pero debo reconocer que para el común, para la sociedad civil, para el ciudadano de a pie, por decirlo de algún modo, entiende que el sector público argentino es el Estado. Hay que distinguir que el Estado nacional es una cosa, los estados provinciales son otra cosa, y los sectores públicos municipales son otra cosa. Tienen su distinto andamiaje. No obstante, si hubiera que vincularlos por cuestiones, por llamarlo de una manera, jerárquicas, el sector público argentino se estaría integrado con el sector público nacional, que sería uno solo, el sector público provincial, que son uno por cada una de las provincias que componen nuestro amplio, rico y hermoso territorio, aunque muy vapuleado, y es una opinión personal, y los sectores públicos municipales, donde hay provincias que tienen, nosotros tenemos 60 y tantos municipios, pero hay provincias importantes que tienen más de 100 o 120 municipios, con los cuales los aspectos municipales tienen relevancia suma. Dicho esto, a manera genérica, el sector público nacional, a su vez, se divide en un sector no financiero y en otro sector financiero. El sector no financiero es, y eso que está puesto ahí, esos cuadraditos azules, son los 4 incisos del artículo 8 de la ley 24.156 a nivel nacional, que indican las 4 patitas de la mesa, cómo está compuesto la administración nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes excluidos de la administración nacional y los fondos fiduciarios. Es más que evidente que la administración nacional, generalmente denominada en forma general, en forma genérica, la administración nacional, no se puede dejar de citar que se compone al menos de 2 subpatitas: la administración central, el núcleo central, y después todo el resto de los organismos descentralizados. En una abreviación bastante arcaica, administración central a partir de ahora es AC, para cuando lo diga, para no mencionar todo, y los organismos descentralizados son los OD, que tienen para la ley de administración financiera en este contexto un tratamiento en algunos sentidos distintos.
Fíjense que si se quiere, estoy utilizando una palabra de las cuales en algún momento las vamos a volver a hablar y creo que ya lo dije. Descentralización de órganos descentralizados habla de la descentralización operativa, por ejemplo, a nivel de sistemas o subsistemas de la ley. Dije esto de la Administración Nacional, que se compone o subcompone de la Administración Central y de los organismos descentralizados para segregar las haciendas anexas, esas que hablábamos el martes, esas haciendas anexas de erogación o haciendas anexas de producción, en particular de estas últimas de producción, donde mencionamos a las empresas y sociedades del Estado. Si estoy hablando del Estado Nacional, tendré que referir a las empresas del Estado Nacional o sociedades del Estado Nacional. Pero si esto lo tuviera que analizar en el marco del Chaco, no así en Corrientes, por lo menos en estas dos incumbencias que voy a mencionar, SECHEP, Servicios Energéticos, Empresa del Estado Provincial, Servicio Energético del Chaco, Empresa del Estado Provincial, es una empresa del Estado, del sector público provincial, para hacer un parafraseo. SAMEEP, Servicios de Agua y no sé qué otra cosa, Empresa del Estado Provincial, eso es el EMM, Empresa del Estado Provincial, EEP, SAMEEP, SECHEP. También es otra empresa del Estado Provincial, o sea, estaría dentro del inciso B de ese artículo para la Ley de Administración Financiera de la provincia del Chaco. No estoy seguro que sea el 8, a pesar de que incluso dije, yo reconocí en clases que las leyes de administración financiera de las provincias son muy parecidas, por no decir un corte y pegue de la nación, que fue obviamente preliminar, porque la nación pidió adhesión y la provincia adhirieron después, hasta inclusive por una cuestión temporal o temporaria, pero son muy parecidas, salvo algunos puntuales casos o particularidades de cada jurisdicción provincial que la hacen distinta al sector nacional. Luego aparecen todos aquellos entes en general que no deban ser incluidos o, como están mencionados, excluidos de la Administración Nacional. Todos aquellos, por ejemplo, organismos previsionales y otros. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desandando. Hasta ahí venía antes, yo creo que comenté en la clase del martes, que la ley 21, una de las tantas modificaciones allá por el año 2006 o 2005, la cantidad de fondos fiduciarios que andaban dispersos con su propia creación dentro del sector público nacional hizo que en una movida importante allá por aquellos años, en una de todas esas leyes que figuran en una de las filminas que exhibí la clase pasada, implicó la integración al sector público nacional, no financiero, no en la Administración Nacional, no en las empresas del Estado y tampoco en un ente excluido. Decidieron agregar un inciso al artículo 8, que fue A, B, C, D de dedo, que eran todos los fondos fiduciarios. Y todos los fondos fiduciarios que fueron creándose y aquellos que pudieron reconvertirse y quedar involucrados, pasaron a integrar el sector público nacional no financiero. Cosa que antes no era así. Lo aclaro para que, si miran una bibliografía vieja, van a ver que los fondos fiduciarios no integraban, pero ya hace más de 10 o 12 o 15 años que sí lo integran. Y el hecho que estén o no estén es motivo de discusión, y esto es absolutamente conversable, pero siempre abre la cabeza, de que los fondos fiduciarios fueron motivo de discusiones parlamentarias en términos de control de quien no tenía la ejecución y el manejo de los fondos que se manejan a través de los fondos fiduciarios. En algún momento vamos a hablar de qué es un fondo fiduciario, aunque creo que gran parte de los que me están escuchando saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Estaban un poco sin control, al no estar vinculados dentro del sector público nacional, no eran sujetos de control de los organismos externos del control, con lo cual a los fondos fiduciarios nadie los controlaba. Esto hizo que generase una o muchas movidas que terminaron involucrando a los fondos fiduciarios. Esto también lo quiero aclarar para la provincia del Chaco, no así para Corrientes y en algunas provincias, pero creo que Chaco es pionera en esto. Los fondos fiduciarios
independientemente que estén o no estén dentro del sector público provincial, los tiene bajo su órbita una empresa, una sociedad del Estado, casi una sociedad del Estado. Los fondos fiduciarios en la provincia del Chaco los administra una sociedad anónima que se llama Fiduciaria del Norte, Sociedad Anónima, con lo cual los fondos fiduciarios técnicamente estarían involucrados, si se quiere, en el inciso B. O sea, para la provincia del Chaco, en el inciso B estaría SECHEP y SAMEP por las empresas y fiduciaria por la administración de los fondos públicos chaqueños. Sucede que a su vez el estatuto de creación de Fiduciaria del Norte no es una sociedad del Estado 100%, sino es una sociedad con participación estatal mayoritaria, tiene socios privados y por ende también administra fondos fiduciarios privados, con lo cual, por eso dije, es una situación muy particular que requiere un análisis muy particular y una interpretación y explicación especialmente dada. Cubierto todo esto que es no financiero, que lo vamos a volver a ver cuando vengan apareciendo todo y cada uno de estos incisos, aparece el sistema financiero. El sistema financiero tiene que ver con todo el sistema bancario oficial y todo el sistema financiero no bancario, porque como el aspecto es financiero o no financiero, el sistema bancario lo es, pero puede haber otro sistema que no es bancario pero es financiero. Entonces hay que tener cuidado que ambos sistemas quedarían dentro de la órbita de este esquema, aunque este esquema no tenga vinculación con el control al cual después nos vamos a referir más adelante, porque lo que controla a todo el sector público nacional en este caso es al no financiero, o sea, el organismo de control interno y los organismos de control o el organismo de control externo solamente está orientado a controlar a todo el sector público nacional que guarde vinculación con lo no financiero, o sea, todo lo que guarda vinculación con la administración y la gestión del Estado Nacional. Y lo excluyo a los bancos oficiales y a todos aquellos que guardan vinculación o están relacionados con el sistema financiero que pueda no ser bancario, para otro tipo de control, que no es y lo vamos a ver más adelante. Permítaseme avanzar para no quedarnos fuera de algo que dije en otra vez. Todos están viendo la filmina número 4, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Vamos al inciso B. El inciso B dice la Hacienda Central y las haciendas anexas de producción. Bueno, qué complejo mirar y decir Hacienda Central. La Hacienda Central es un poco todo lo que uno ve. Cuando uno mira la Casa de Gobierno, dice, esto es la Hacienda Central. Y bueno, sí, en principio sí. ¿Qué estaría funcionando ahí? La administración central, lo más importante, el núcleo más duro de la administración. Bueno, sí, es cierto. La administración central, el AC de la columna anterior, si miran la filmina anterior, o sea, esa AC que dice ahí, es la administración central. A esa me estoy refiriendo. Tiene, para poder distinguirse, porque es un mundo la administración central, tiene jurisdicciones y tiene entidades también, pero bueno, en términos de jurisdicciones, recién lo dije, una buena manera de practicar podría ser ir a leer el artículo 9 de la Ley de Administración Financiera. Sugerí el otro día, lo vuelvo a sugerir, vayan bajándose de internet el texto actualizado, vigente de Infolet, de la Ley de Administración Financiera, cópienla y péguenla. Y fíjense si pueden bajar el decreto 1344 del año 1344, decreto reglamentario nacional 1344/2007, que es el decreto que regula o está metida toda la regulación que estaba dispersa antes en un solo texto ordenado, con un solo decreto. Antes eran muchos, que facilitan la comprensión,
y tenerlo vigente para ir leyendo. Yo creo tener, y si lo encuentro, lo voy a hacer compartir por a través de los profesores en práctico, o veremos cómo por acá, porque ustedes son muchos para administrarlo por acá, creo. Una suerte de un trabajo que hizo el profesor Las Heras, creo, si yo no estoy confundido, donde integró la ley de administración financiera en ese momento vigente con el decreto 1344. A cada artículo, creo que esto ya lo comenté y lo vuelvo a refrescar, a cada artículo en color negro estaba el artículo del decreto reglamentario en color rojo que reglamentaba el artículo en color negro, con lo cual uno leía el artículo y el artículo de la reglamentación, el artículo y el artículo de la reglamentación, con lo cual, aparte de leer la parte fundamental, leía la parte operativa y práctica, con lo cual se facilita mucho. Para no perderme, la administración central está dividida, como dije recién, en jurisdicciones. Y para hacer de alguna forma algo práctico, jurisdicciones serían, por ejemplo, cada uno de los ministerios. Y ahí tengo que volver a sacar el tema que ya lo hablé, pero lo dejo tirado así muy light, al tema de la ley general o la ley de ministerio de cada provincia o cada nación. Cada gobierno de turno, cada titular de Poder Ejecutivo que por mandato constitucional le corresponda luego del ejercicio del voto haber sido designado, decide en función de su plan de gobierno qué impronta darle a su ejecutivo, a su ejecución o a su ejecutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se va a dar mucho artículo, mucho impronta, mucha velocidad, muchas ejecuciones, por ejemplo, los sistemas ambientales, va a tener un ministerio de ambiente, de medio ambiente. Si va a dar mucha entidad a los sistemas hoy muy en boga del tema de diversidad, tal vez tenga un ministro de la diversidad. Pero en otros casos, en otros momentos, en otros gobiernos o en otras administraciones, muchas de las carteras ministeriales no están. A veces por cuestiones presupuestarias se reducen las carteras ministeriales, se reducen las estructuras, se refuncionalizan los empleados porque, y van a ver más adelante, yo no quiero hablar de recursos humanos, pero en algún momento en Conta Pública algo de recursos humanos vamos a terminar hablando porque vamos a hablar de la responsabilidad del funcionario, de las cuentadantes, de los estipendiarios, de los remunerados, de los asalariados. El sector público, uno de los grandes agujeros negros que tiene es la cantidad de sueldo que paga en el sector público a los dependientes que tiene. Pero bueno, independientemente de este comentario de la cuantificación que pueda o no tener una partida presupuestaria, que la van a registrar cuando hagan la práctica ustedes en contabilidad pública de cómo se contabilizan partidas vinculadas a los gastos atribuibles a personal, van a aparecer todos estos temas de cómo se contabiliza en la contabilidad presupuestal las partidas derivadas de los egresos que están vinculados con las remuneraciones del cargo, con los aguinaldos, con los salarios, con las asignaciones, etcétera, para no entrar en temas de práctico y no pisar ningún callo de un profesor práctico. Esa jurisdicción a la cual les refería son ni más ni menos los ministerios. Entonces habrá tantas jurisdicciones como ministerios tenga la cartera ministerial. Esa era la conclusión a la cual querría arribar, y la jurisdicción en la cual te dependes es la jurisdicción administrativa presupuestaria a donde van a estar imputados tus sueldos. Yo trabajo en jurisdicción del Ministerio de Economía, jurisdicción Ministerio de Economía. Y después ustedes van a ver que esto se va decantando porque dentro del Ministerio de Economía va a haber también un montón de desagregue. Pero en principio me quedo, y quisiera que se queden, con esta idea central, de esta línea descendente de Hacienda Central, Administración Central, Jurisdicción. Digo, porque también existen las haciendas anexas, así como allá arriba dice la Hacienda Central y las haciendas anexas las existen de erogación y también las existen de producción. O sea, ya estoy mencionando por lo menos 3 tipos de hacienda distintas. La hacienda central es una, o podría ser una, la hacienda anexa de erogación es otra, y la hacienda anexa, también anexa, pero de producción es otra. Y retomando un poco el mismo gráfico, me tomo el atrevimiento de ir un poquito para atrás. Fíjense cuando estábamos acá. Organismos descentralizados.
¿Vieron que sigo un poquito el criterio? Estoy, ¿dónde ahora? Ahí. ¿Todos están viendo la Filmina 5 o los mareé? Sí, profesor. Bien, lo que quise, lamento que uno en clase, yo presencialmente esto lo hago más fácil, pero lamento que hay 180, 200 colegas, amigos, alumnos en el aula y yo por ahí me voy y me vengo, pero estoy intentando que me vinculen los conceptos, de dónde voy desagregando las ideas. Las haciendas anexas son eso, son anexas porque no están en la administración central, no están en la administración central en el AC, están en el OD, son haciendas anexas. Y una parte son de erogación y otra parte son de producción. Las que son de erogación se suelen denominar organismos descentralizados o casualmente, en general, con la misma denominación que la ley atribuye a ese inciso del artículo 8 a nivel nacional. Y son las denominadas también, para la ley de administración financiera, entidades. O sea que fíjense que yo hoy dije en algún momento, y pasó tal vez desapercibido, cuando hablo del universo del sector público a nivel de jurisdicciones y entidades. Y me estuve refiriendo a esas jurisdicciones de la administración central y a esas entidades de las haciendas anexas, que algunas son de erogación y otras serán de producción. Las jurisdicciones y las entidades tienen una entidad, valga la redundancia, propia, que las hacen para la ley de administración financiera lo suficientemente importante como para definirlas como tal. Todo esto lo vamos a volver a ir viendo a medida que van apareciendo, y van a ir apareciendo, casos, tanto en los prácticos como en la teoría, a medida que desandemos las clases. Con lo cual, me permito, y les ruego que me permitan, seguir. También existen las haciendas anexas de producción. Las haciendas anexas de producción, y no quisiera volver a pasearme, pero hagan memoria, que después que terminaba la administración nacional, que estaba dividido por AC y OD, miren si quieren, si alcanzaron, no sé, creo que uno de los profesores me dijo que ya subió a la Filmina, no sé si es así, pero bueno, vamos a buscar la manera de que ustedes tengan el material en algún momento, para que puedan solo repasar. No se puede rendir con esto, chicos, es una ayuda a memoria, hay que leer los libros, o los apuntes, o algún trabajo bajado de internet que guarde vinculación con el tema. Se puede recurrir a cualquier material de consulta o de apoyatura conceptual que implique agrandar las ideas y la forma de hablar. Estamos buscando también que los alumnos, aparte de comprender, comprendan qué dicen y se expresen con un nivel apropiado a la altura de la carrera en que estamos, casi egresando. Digo, las haciendas anexas de producción son las empresas y las sociedades del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el día de mañana algunos le preguntan, si son de Chaco, SECHEP, ¿qué es? Una hacienda anexa de producción, una empresa del Estado provincial. Clarito como el agua. Defínanme SECHEP. Supongamos, ustedes técnicamente van a decir es una empresa del Estado, entonces en realidad técnicamente es una hacienda anexa de producción. Lo mismo para SAMEP. Para la ley de administración financiera, en sus cuestiones organizativas, las jurisdicciones, estas que yo mencioné del artículo 9, me olvidé de poner el artículo, pero ya lo mencioné, porque ustedes van a tener que ir a leer la ley también. Se pueden quedar con esto. Son organizaciones públicas, fíjense el valor, la entidad que le dan. Son organizaciones públicas que no tienen personalidad jurídica. E integran la AC, los aclaré hoy, y representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución Nacional. En mi desafío de dar una definición cortita para que adentrarme en el tema, no puedo dejar de decir que las jurisdicciones en realidad son parte o son organizaciones públicas o son parte de la organización pública. Lo que sucede es que no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, todo es el patrimonio del Estado.
pero integran la administración central y cada una de las jurisdicciones son cada uno de los poderes del Estado. O sea, de la jurisdicción del Poder Legislativo, de la jurisdicción del Poder Ejecutivo, y del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y cuando llegue el Poder Ejecutivo vamos a tener que tener cuidado. Y vamos a tener que tener cuidado. Y más adelante lo vemos. Vamos a la Femina 8, con el mismo criterio. Con el mismo criterio no, sino para ampliar lo que dije hoy. El Código Civil nuevo, en el artículo 141 y subsiguiente, acá sí me acordé de mencionarlo, son personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, no la jurisdicción. La jurisdicción de una sin personalidad jurídica, porque todas estas partes de esa organización pública integran el Estado Nacional y esta sí, según el Código nuevo, el que está rigiendo desde agosto del 2015, que se ve en práctica profesional, entre otros temas, tiene que ver con el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas que sí tienen personalidad jurídica, y la Iglesia Católica, que también para el ordenamiento nuevo es una persona jurídica pública, que es distinto a una persona jurídica privada. Estas últimas son las sociedades que estudiamos en práctica profesional. Según el mismo ordenamiento, son personas jurídicas privadas. ¿Se me escucha a mí? Sí, profe. Bueno, gracias. Son personas jurídicas, o en el concepto de personería jurídica única, sugiero la lectura del artículo del Código Civil. Fíjense que no estoy hablando de la Ley de Administración Financiera. Partida ahí arriba dice C, organización según la ley, pero estoy sacando definiciones de otro plexo. Son personas jurídicas privadas, las asociaciones, las fundaciones, o sea, que tengan, fíjense si se quiere, por principal objeto el bien común. Las asociaciones y fundaciones los vamos a ver ahora dentro de un rato en práctica profesional y los van a ver ustedes en el ejercicio de su profesión el día de mañana, algunos de todos estos agrupamientos, pero jurídicos, en términos de personería jurídica única, son personas jurídicas privadas. Pero fíjense que tienen patrimonio propio. La asociación tiene sus propios bienes, la fundación también. ¿Cuáles son entonces, repasando, jurisdicciones de la AC? Y bueno, las jurisdicciones de la AC les existe en términos, uno mira y dice, bueno, tengo que mirar algo, tengo que ver algo, ¿qué ves? ¿Qué es tangible? ¿Qué se puede imaginar uno? Institucionalmente, en una definición de denominación de jurisdicciones, y estoy hablando de la AC, de la Administración Central, de esa que estaba dentro de la Administración Nacional, pero era la primera subagrupamiento. Los hay institucionales, o sea, algo que se ve, que es tangible, porque también lo hay de otro concepto que lo vamos a ver ahora. Fíjense, mínimamente, institucionalmente, jurisdicciones son el Poder Legislativo, recién lo mencioné, el Poder Judicial, recién lo mencioné, dije, el Poder Ejecutivo, no, la Presidencia de la Nación, sí, y no involucré a todo el poder. Es tan amplio la Administración Central que no se puede definir jurisdicción institucionalmente al Poder Ejecutivo. Es un error desde el punto de vista del concepto de organización para la Ley de Administración Financiera y todo lo que guarda vinculación con los que estudiamos en contabilidad pública, decir en un examen final que para el alumno, para ustedes, una jurisdicción de la Administración Central, en términos institucionales, son los poderes del Estado. Error. Señor, se equivocó.
no son todos los poderes del Estado. Son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la Nación, cargo unipersonal por Constitución Nacional, esta jefatura de gabinete de ministros con la última reforma, como si fuera un órgano. ¿Cómo era? ¿De racionalización? No, era un órgano de coordinación. Los ministerios, los que fueran o fuesen, de acuerdo a la ley de ministerios. Cada uno de los ministerios institucionalmente son jurisdicciones para la Administración Central. Las secretarías de Estado, que las hay muchas, y el Ministerio Público. Esos son ejemplos de jurisdicciones para la Administración Central en términos institucionales. Pero también hay otro tipo de agrupamiento de jurisdicciones que no son tan tangibles. Por su importancia, después los vamos a ampliar, y aparte porque vamos a ver estos conceptos de nuevo en algún momento en las bolillas que se correspondan. Por ser nuestro país, como es eminentemente deudor, hay ciertas transacciones que por su control, o por su forma de manejo, o por su impacto administrativo financiero, tienen como si fuera una entidad que en lo institucional, en lo que mencioné, acá en lo administrativo financiero, son estos. Todas aquellas obligaciones a cargo del Tesoro son, para la ley de administración financiera, una jurisdicción administrativa financiera. Y todos los conceptos vinculados a los servicios de los pagos e ingresos, todo lo que tenga que ver con los servicios de la deuda pública, también es una jurisdicción en términos de la ley de administración financiera, vinculados a la administración central, siempre y cuando sean de carácter administrativo financiero. Lo es institucional. Sería como un paralelo entre lo que institucionalmente son los conceptos que mencioné hoy, las jurisdicciones que mencioné hoy, y estas jurisdicciones que no son tangibles, no son visibles, son ejecutables, son controlables, son administrativas, funcionan por dentro. No hay una oficina, como si uno puede entender en esta otra filmina. Existe el Poder Legislativo y uno puede verlo, entenderlo, la Cámara, el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Jefatura, el amigo, o los amigos que uno puede tener en algún lugar, los ministerios y la denominación que puedan llegar a tener. Esto acá es un concepto eminentemente administrativo y financiero. Lo vamos a volver a ver, no obstante lo dejo planteado. En el artículo 91 está, digamos, o contempla lo que puede ser una definición de los que son obligaciones a cargo del Tesoro. No quiero profundizar para no complejizar, pero bueno, ya lo tiré. Fíjense que si se quiere, en algún momento, con cargo al Tesoro Nacional, cosa que después no quiero adentrarme con un tema que lo voy a complicar en el entendimiento para este momento, pero la forma en que tiene el Estado de manejar sus obligaciones, la forma en que recauda, la forma en que transfiere, la forma en que registra, hace que algunas de los recursos que el Estado tiene no sigan la suerte de lo principal, y entonces ciertas transacciones generalmente relativas a egresos para el Estado se tornan en asistencia financiera, que generalmente o debieran estar vinculados, o están o debieran estar vinculados a cuestiones de excepcionalidad. Ahí abajo en el ejemplo tal vez es mucho más fácil comprender, porque tiene que ver con lo que muchas veces a la gente que somos del norte nos ha pasado muchas veces, del norte en general, las épocas que hemos pasado por inundaciones o por determinadas inclemencias climáticas, lo que se dio en denominar la asistencia financiera o los aportes del Tesoro de la Nación. Alguna vez alguien dijo los famosos ATN, que eran los aportes del Tesoro Nacional, que eran fijados, si se quiere, no importa qué, pero discrecionalmente, porque el gobierno central, que tenía
justificado alguna atención de emergencia o no, pero generalmente debió haber estado vinculado a una emergencia, se otorgaban directamente con cargo a obligaciones del Tesoro, con lo cual salían directamente por fuera de todo esto que ustedes saben que funciona. Lo habrá enseñado más de una vez, particularmente el profesor Rubén Peloso, cuando explicó cómo funciona la ley federal de coparticipación federal o la ley de coparticipación federal de impuestos, hoy ya tan atribulada y castigada, en ciernes, analizada para su modificación, pero bueno, todavía sigue vigente, y con cargo a esa ley y otras tantas que forman parte de la reserva legal y técnica que el Estado tiene respecto al manejo de sus fondos, porque no se olviden que el Estado Nacional recauda por cuenta y orden de las provincias y por ende tiene que rendir cargo, debe distribuirlo en forma como contempla la ley. Todo lo que se maneje discrecionalmente estaría fuera de la ley, entonces por ahí algunas de las obligaciones que van a cargo del Tesoro salían por esta vía en vez de salir por otra, porque no había andamiaje para poder sacarlo. Si está previsto los porcentajes de coparticipación, por goteo, como es actualmente, todas las veces que se recauda a nivel nacional, cobra Nación, retiene su porcentaje y manda a las provincias lo que está acordado, todos los días, como si fuera un goteo. Pero en situaciones de emergencia o de asistencia financiera, qué sé yo, por un incendio, por una emergencia por inundación o alguna otra de carácter cíclica o climática, el Estado Nacional asiste por a través de este otro mecanismo que se podría llegar a decir que es de excepción, pero está previsto en la ley, con cargo a las jurisdicciones administrativas financieras del artículo 91. Respecto al artículo anterior, que es el 90, el servicio de la deuda tiene que ver con todo lo que, y se van a dar cuenta cuando llegue la bolilla respectiva, todo lo que tenga que ver con los servicios financieros que guarden vinculación con todos los tipos de deuda, la interna, la externa, y de todos los títulos públicos que por ahí circulan dentro del país, algunos a nivel nacional y en algunas provincias también, pero que tengan que ver con la administración nacional. A nivel nacional, jurisdicción administrativa financiera del servicio de la deuda es la que la permite concentrar. Acá hay centralización normativa y centralización operativa. Ya van a ver que es la oveja negra de todas las bolillas que van a ver. El sistema hay una unidad, miren su programa, se llama Sistema de Crédito Público. En esa unidad ustedes van a ver una cuestión excepcional y que guarda vinculación con esto, por su cuantía, por su importancia política y técnica. Las obligaciones derivadas a los grandes endeudamientos del país se los tiene concentrado a nivel nacional en un solo lugar. Por eso hay una oficina nacional de crédito público que concentra no solo los aspectos normativos, centralización normativa, sino las cuestiones operativas, centralización operativa. Y voy repasando y voy repitiendo algunas cosas hasta el cansancio. Entiendo de que son importantes que las tengan bien masticaditas. Y si alguna vez me escucha repetir 2 o 3 veces las cosas, piensen por qué las repitió. Dije también con los organismos financieros internacionales y otras deudas, con lo cual deuda, préstamos, operaciones de crédito público que guarden vinculación con la administración central deben de una o de otra manera estar involucrados en la función del servicio de la deuda pública en forma concentradora. Vamos adentrándonos, en un ratito vamos a hacer un pequeño intervalo para que recarguemos los mates y los cafeses, dijo, y vamos a seguir con esto. Los organismos descentralizados, hoy hablé jurisdicciones. Ahora vengo y digo, señores, vamos a hablar de las entidades. Las entidades, en una definición mía, para que ustedes tengan alguna mnemotecnia para estudiar, chicos, las entidades son PJ y PP, ahora no tiene nada que ver con el partido político del Partido Justicialista. Solo para no olvidarme, digo, tienen PJ y PP.
personalidad jurídica y patrimonio propio. Las entidades son PJPP. Es una forma de acordarse. También lo son o pueden darse conceptos de entidades, definiciones vinculadas a entidades en los organismos descentralizados o también denominados autárquicos. Acuérdense que la autarquía, particularmente la financiera, tiene que ver con que maneja su propio presupuesto, sus propios recursos. Eso es autarquía. Mientras que autonomía, aparte de ser autárquico, porque involucra el concepto de manejar sus propios presupuestos, sus propios ingresos, dictan sus propias normas. Entonces un organismo autárquico tiene un nivel de descentralización que generalmente está vinculado a lo financiero, al manejo de su presupuesto, de sus ingresos y de sus gastos. Pero si a su vez el órgano descentralizado es pleno, aparte de ser autárquico, es autónomo. Con lo cual, no solo tiene lo que acabo de mencionar, sino que encima tienen sus propias normas, como si fueran los municipios. A otro nivel de análisis en línea. En este caso, las entidades incluyen a las instituciones de seguridad social, digamos, a los institutos nacionales de servicios de seguridad social y a nivel provincial en los institutos de seguridad social, digamos, por decir una manera, para el Chaco, el INSEP. Para Corrientes no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, también tiene su instituto de seguridad social. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Sí, profe. Bueno, no los aburro mucho, ¿no? Si no me van a tener que perdonar. Algunos conceptos de lo que menciono son refrescos, conceptos, definiciones conceptuales que en realidad trato de sobrellevarlo de alguna manera para que no se me duerman. Pero ya vamos a llegar a momentos más importantes, más cruciales, como para hablar de temas más polentas. Vamos bajando los análisis de descentralización administrativa, mencionando algunas definiciones que guardan vinculación, con estos conceptos, que quiero tratar de no explicarlo. Cuando uno hace descentralización administrativa, concepto de descentralización desde el punto de vista del derecho administrativo, uno va dejando de hacer cosas. Al dejar de hacer cosas, por ejemplo, si yo no quisiera dar clase hoy, le podría delegar la función a alguno de los adjuntos para que lo hiciera. O podría desconcentrar mi trabajo y darle a alguno de los profesores para que lo ejerza a partir de ahora. Porque la delegación es momentánea, le doy un día sí, un día no. La desconcentración es más larga, desconcentro y algunas de las tareas ya la mando a hacer por otro, siempre bajo mi tutela. Puedo descentralizar administrativamente o institucionalmente, algunas de las tareas que tenía ya las asigno a otra persona, o puedo hacer una descentralización máxima o plena, directamente lo pongo a cargo a otro profesor a dictar clase. En este ejemplo tan burdo, de 4 situaciones un poco me parece más entendible, pasan estos 4 conceptos de estas 4 patas de esta mesa que tienen que ver con la forma en que uno deja de hacer las cosas. El laissez-faire, laissez-passer, dejo hacer, dejo pasar. Yo tengo que agarrar y dejar que alguien haga por mí las cosas. Cuando digo mí, me estoy poniendo en situación de estado, de responsable máximo, y cuando hablo de delegación, automáticamente en delegación, en desconcentración, en descentralización, que tiene 2 grados, una es administrativa, institucional o poquito, y la otra es descentralización máxima o plena, totalmente descentralizado el órgano. Estoy, si se quiere, vinculando a una actividad que requiere desapego o asignación de funciones a alguien. Y acá podemos volver a atacar otra vez lo que yo ya creo comenté en la clase del martes pasado. Vamos a empezar a ver en estas cosas el tema de las atribuciones. Las atribuciones tienen que ver con las facultades. Y las facultades, y no es la Facultad de Ciencias Económicas, sino con las facultades de uno, tiene que ver con lo que yo estoy obligado a rendir cuentas, en algunos casos si manejo dinero, y facultado para hacerlo, y qué cosas de esas las puedo delegar, desconcentrar
descentralizar más o menos, o un poquito, descentralizar mucho o plenamente, para seguir los 4 ejemplos. Acá aparecen, dije, en conceptos del derecho administrativo, las cuestiones jerárquicas y las cuestiones funcionales. Porque uno puede delegar cuestiones jerárquicas cuando uno es autoridad jerárquica y el que está por debajo de uno es un subordinado jerárquico. Pero también uno puede tener una autoridad funcional y tener subordinados funcionales. Y esto se puede llegar a ver bien cuando empecemos a analizar, lo vamos a ver bien cuando empecemos a analizar cada una de las bolillas que implican la gestión del Estado. Empezando por lo presupuestario, lo contable, lo de bienes del Estado, lo que tenga que ver con el tesoro, lo que tenga que ver con la deuda pública, y ahí vamos a ir viendo cada uno de todas esas situaciones que me van a servir. Solo esto tiene que servir para ir ampliando el horizonte de por dónde estamos transitando cuando vamos viendo estos temas. Y todos vinculados. Vamos a la Filmina 16, para que me sigan un poquito, y los vamos a, si se quiere, rápidamente identificar. Recién cuando hablé de delegar, cuando dije le voy a delegar a alguno de ustedes tal cosa, o a un profesor tal cosa, el origen de ese acto, administrativamente hablando, es un acto administrativo. Yo mismo lo impulsé. Las atribuciones que estoy yo otorgando tienen que ver con las competencias que yo tengo y las sigo reteniendo. Yo no dejo de ser profesor titular porque le atribuí o le transferí total o parcialmente determinadas competencias a alguien en un acto administrativo, pero no me desobligo y las sigo teniendo, siguen perteneciendo al superior. Y generalmente vinculado a la misma organización pública, de lo que estamos hablando, de la misma cátedra de contabilidad pública. Por ejemplo, en nuestro burdo ejemplo para avanzar. Yo mantengo origen, atribuciones, ámbito y control. Origen, atribuciones, ámbito y control. 4 ejes de análisis de un concepto administrativo en su primer estadio, que es la delegación administrativa. ¿Cómo se maneja esto? Con poder jerárquico. Lo dije recién. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría repetir las 4 que dijo? Origen. No, ahí leí, gracias. Están puestas en la Filmina, pero sí. Perdón. Que la forma, no hay nada que disculparse. Es más, prefiero que me interrumpan porque si no parece que estoy hablando solo contra nadie acá. Nadie me dice nada, ni siquiera me dice se equivocó. Bueno. Delegación es origen. Digo, la forma en que yo creo que conviene analizar los conceptos es, al menos, esto, puede haber alguno menos, pero en 4 ejes. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la atribución que transfiero? ¿En qué ámbito se maneja y cómo manejo el control? Esto se maneja, expliqué los 3 primeros, y en el control tiene que ver con lo que había dicho recién. Lo que dije recién es, guarda que acá hay una cuestión jerárquica. Alguien tiene que transferir y sigue perteneciendo al superior. Hablo del superior, hablo del superior jerárquico. Y el de abajo, el delegado, es el subordinado jerárquico. Acá, delegado. Esa persona va a decir, yo vengo delegado por... tiene una transferencia total o parcial de competencias que son mías, que soy el superior jerárquico dentro del control, y dentro de la misma organización, la cátedra de contabilidad pública, en particular, la teoría, por ejemplo, para que se entienda. Espero que sí. Igualmente, todo esto lo vamos a volver a ver de una o de otra manera tantas veces como vengan aconteciendo, porque en algún momento, cuando uno empieza a analizar y ver organismos, uno empieza a pensar en todo esto. La desconcentración, otra vez, origen de atribuciones, ámbito y control. Acá el origen es un decreto, o sea, ya hay un acto expreso, no era una cuestión absolutamente informal y verbal, acá tiene que haber un acto expreso. Obviamente que si hay un decreto, vinculo con el punto final, hay un poder jerárquico. ¿Qué atribuyo y dentro de qué lugar? Dentro de la misma organización, y lo que atribuyo es competencia, pero son limitadas. Anda, hacé, dicta la teoría. Te lo doy inclusive en forma exclusiva y permanente. Mirá, yo no puedo dictar ahora, andá y dictame las teorías de los martes y los jueves, vos.
voy a desconcentrar la teoría en mi subordinado jerárquico por un decreto inexistente. Para mi ejemplo es este. La delegación de facultades por ley de ministerios, está previsto en el artículo 13, donde... ¿Ahí la filmina 18? ¿O se me fue? ¿Todos tienen la filmina 18? Sí, profe. profe. La 18. Sí, profe. El artículo 13 le faculta, fíjese que lo maneja como una facultad del Poder Ejecutivo Nacional que pueda delegar en los ministros y en los secretarios de la presidencia facultades relacionadas con la materia que les compete, de acuerdo a lo que determine expresa y taxativamente por decreto. Ahí tienen un ejemplo un poco más concreto, y para la ley de contabilidad pública y saliendo de la cátedra, lo que sucede en las facultades que tienen los ministros por ley de ministerio, que le viene dado porque por el decreto expreso y taxativo del Poder Ejecutivo le son como facultades que por su incumbencia las tiene que realizar, o competencia. Así el ministro de Salud, así el ministro de Seguridad, así el ministro de Educación, etcétera, etcétera. El 14 dice, a su vez, que los ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos a los temas que tengan que ver con el régimen económico y administrativo de en sus respectivas áreas, a los funcionarios que, de acuerdo a la organización que tengan, son los que van a hacerse cargo. Esto sin perjuicio de que la responsabilidad y los recursos le corresponden al ministro. Delegan atribuciones de menor valor, de menor cuantía, aunque para el que recibe la delegación de facultades hace su función. Para el ministro, articulado en estos temas que guardan vinculación con esto que estoy mencionando acá, hace la forma en que se van delegando o van bajando las responsabilidades dentro del ámbito del sector público. Lo que quiero representar con esto es cómo, para que se vayan dando una idea, cómo se van intercalando, cómo se va encuadrando, cómo se va armando u orquestando el encuadramiento, el escalafón de responsabilidades desde el ministro para abajo. Obviamente que, como dije hoy, la responsabilidad siempre le cabe al ministro. La responsabilidad política, si hay un subsecretario que se mandó una macanaki, el ministro responde por él. Independientemente de que lo remueva, hay ciertas, como dice el hilo, se corta por lo más fino, a veces hacer saltar el fusible más abajo implica no modificar el régimen de la conectividad de arriba. Pero a veces es tan grande lo que quemó el fusible que hay que empezar a cambiar cables de arriba, y a veces le cuesta la cabeza a un mismísimo ministro. Que para un presidente a veces, cuando hay algún escenario de conflicto, de escándalo social dentro del gobierno, la cartera que corresponda, siempre trata el presidente de turno, la presidenta de turno, de hacer valer sus facultades superiores, jerárquicamente hablando, y trata de que el hilo se corte por lo más abajo posible, porque si no, uno termina entregando soldados, jefes. ¿Se entiende, no? La metáfora. Profe, ¿Sí? ¿hay algún límite para la delegación de resoluciones? Lo que indique la normativa. Por eso digo que mucho tiene que ver con la forma en que se redacte. Mucho tiene que ver con el alcance y límite que tenga el instrumento que delegue. Es importante, es un tema que generalmente está vinculado a los secretarios legales y técnicos. Vieron que el presidente de la Nación lo tiene, y los gobernadores, la mayoría, también lo tienen. A los secretarios legales y técnicos son los que tienen que, entre tantas cosas que tienen, ¿no? Todo lo legal y técnico de todo el andamiaje administrativo, financiero, legal, en términos de responsabilidad de todos los que guardan vinculación política y técnicamente hablando en el andamiaje, tiene que ver con eso.
Muchas veces la delegación de funciones es muy amplia y cuando llega el momento, el tema de la atribución de las responsabilidades se complejiza mucho. Cuando las delegaciones no son tantas, a favor del delegado, mi responsabilidad llega hasta acá y no me puedo mover, y en contra del delegado o en contra del otorgante no hace nada porque no tiene facultades para hacerlo. Más de una vez habrán escuchado decir de más de uno de todos nosotros, en otro ámbito y en la hacienda privada, que muchos de los bancos privados ya no es como antes, que los gerentes tenían facultades. Los gerentes de los bancos privados, de grandes bancos privados, responden a pautas del orden nacional y entonces los límites de los acuerdos en descubierto y un montón de cosas ya no era más en base a la confianza y lo que el gerente de la sucursal del banco tal tenía como opinión de sus clientes para hacerlos girar en descubierto, otorgarle préstamos o operatorias de cualquier tipo. Con eso bajé el análisis de la contabilidad pública a la contabilidad privada y a lo que nos puede pasar a todos. Hoy día y en gran parte de las instituciones bancarias, porque lo saco del ámbito de la contabilidad pública, las decisiones por delegación de los gerentes de banco está muy limitada. Se entiende como ejemplo, ¿no? En respecto al alcance de la autarquía, a la cual me refería hoy, tiene que ver, acá agregamos algunos temitas más aparte de los 4 ejes. Origen está, control está, ámbito está, atribución está. Ahora tenemos algo que ver con la administración y la asignación de los recursos. ¿Cuál es el alcance de la autarquía? Las autarquías, los entes autárquicos, en un concepto de descentralización administrativa, tienen que ser creados por una ley. Ya no alcanza un decreto, no alcanza un decisorio del poder administrador. Necesita una ley. Así es como se tienen que crear. Generalmente las atribuciones que tienen estos entes autárquicos o descentralizados administrativamente dentro del Estado, provincial o nacional, tienen atribuciones amplias. Pero debo aclarar que las atribuciones, y va con la pregunta del compañero recién, ¿hasta dónde llega? Las que diga la ley, la que diga la norma de la ley. Cuando se creó esa sociedad anónima a la cual me refería yo hoy, esa sociedad anónima tuvo que haber tenido una ley de creación. Las atribuciones de la ley de creación, en términos como si fueran la contabilidad privada, el estatuto social de creación de esa entidad autárquica, tiene que establecer las atribuciones. El ámbito es la creación de una persona jurídica, lo acaba de mencionar. Por ejemplo, si la autarquía fuera, para estos casos, la que yo menciono, una sociedad anónima o una empresa del Estado provincial, debe estar prevista la asignación legal de los recursos que le corresponden, debe tener un patrimonio propio, y acá me estoy metiendo en otro tema, en algún momento vamos a llegar y lo vamos a volver a ver, en la parte de recursos, en la bolilla de la ejecución de gastos y de recursos, y en la cuestión patrimonial, hay una bolilla de contabilidad patrimonial, con lo cual vamos a volver sobre estos temas, viene de dominio público, viene de dominio privado, etcétera, etcétera. Como tienen autarquía, se administran por sí solos. Hoy dije que manejan sus propios recursos, se administran por sí mismos en el doble término. Se administran por los recursos y se administran administrativamente, con su propia estructura administrativa. Pero siguen teniendo un control que está tutelado por la autoridad máxima. Esto es lo mismo que decir que no se les vaya a querer ocurrir que el directorio de ese chef, de esa MEMO, el presidente del directorio, que es un colega de Fiduciaria del Norte, por ejemplo, en una sociedad anónima, pueden hacer lo que quieran. Tienen una autoridad jerárquica suprema, que es el jefe del Poder Ejecutivo, ejemplo Chaco, que es nuestro colega también, el contador Capitaní, que es el gobernador de la provincia. O sea, está tutelado, tiene control administrativo.
aunque tenga patrimonio propio, aunque se administren, que tengan sus propios recursos, que es una persona jurídica creada por ley con amplias atribuciones, tiene tutela. En cambio, y esto creo que también lo mencioné rápidamente hoy, las autonomías implican uno de los ejemplos de la máximo o del máximo nivel o pleno de descentralización. A todo lo que dije de la autarquía le debo agregar ahora, para poder llegar a la autonomía, que me dicto mis propias normas. Bueno, entonces, repasando, así cortamos. Uy, me pasé de largo, nadie me dijo nada, ni siquiera me frenan, Bueno, vamos a hacer una cosita, son 16:42. Antes de empezar tipos de descentralización, lo dejo planteado ahí. Vamos a tomar un café o nos preparamos unos matecitos. Son 16:43. Nos vemos 16:55. ¿Puede ser? Ok, Sí, profe. No, profe. Sí, profe.